Muy buenos días. Hoy en La Culpa es de Mercurio vamos a tener un tema súper interesante y algo que tal vez llegue a generar ciertas discusiones. Es por eso que el día de hoy yo quisiera que en la medida que vamos hablando con respecto a este tema podamos a ir poniendo en los comentarios qué van opinando con respecto a eso, y vamos a ir discutiendo y analizando todo con respecto a esta mítica y famosa frase del tiempo lo cura todo. Este aspecto o esta frase del tiempo lo cura todo me pareció muy interesante en un caso que tuve con respecto a un tema del duelo. Un tema del duelo en la cual pues teníamos a un personaje que se separó de una persona que de cierta manera fue maltratada. Entonces, esa persona, em, debido a ese maltrato, generó ciertas huellas, ciertas heridas, tanto a nivel físicas como psicológicas, que la habían marcado de forma considerable. Y dentro de ese proceso de duelo de separación con esa persona, eh, dejaba a discusión y al aire una frase que me quedó resonando, que fue ese el tiempo lo cura todo. Y yo dije, bueno, ¿por qué dejar las vicisitudes de la vida, las vicisitudes y las cuestiones propias de nuestra vida al propio tiempo? Es bien sabido que dentro de ese marco el cuestionamiento de frases y refranes es lo mío, entonces dije, bueno, hagamos un espacio de charla aprovechando para poder hablar sobre esta cuestión del tiempo y del tiempo vista desde ese ámbito como lo ven en la frase, desde ese ámbito del proceso de duelo. Es así que cuando nosotros hablamos y nos preguntamos, bueno, ¿cómo así que el tiempo lo cura todo? Esta frase viene desde mucho tiempo atrás. Cuando estaba yo averiguando me daba cuenta de algo muy interesante, y es que esto viene muy arraigado desde la época de los años del siglo XVIII y XIX, en las cuales hacían referencia a que hay ciertos problemas que de cierta manera quedan fuera de nuestra responsabilidad, de nuestro alcance, y que de cierta forma hay que dejar que las cosas, entre comillas, fluyan para que ese problema se solucione. Y se solucione y de cierta forma seamos nosotros los que nos adaptemos a esas vicisitudes o a esos aspectos que nos plantea la situación. Es lo que realmente se refieren a esta frase. Y dentro de esa frase lo plantean mucho con respecto a elementos mucho más abstractos o idealistas, como temas, no sé, cuestionamientos espirituales, morales, cuestionamientos también referentes al amor y el desamor, que son elementos que de cierta manera confrontan al individuo y que tienen muchas variables que son externas y que hacen que la persona se sienta impotente o no pueda realizar algún cambio. Es así que se comienza a entender esta frase como algo que genera eh, o quita responsabilidad al individuo de ese proceso de cambio. Y eso es lo que yo generaba y lo que yo comenzaba a identificar. Y decía, bueno, dentro de ese aspecto de la frase, ¿a qué nos referimos? Y vimos ese ámbito de el tiempo cura. Una cura, nos referimos de cierta manera a que hay una enfermedad, hay un problema que debemos retirar o quitar. ¿Cuál sería ese problema? ¿Cuál sería esa situación? Es el cuestionamiento que comenzamos a generarnos con respecto a la frase. Y tomamos, de cierta manera, a ese individuo o a ese autor de esa cura, de ese cambio, de esa retirar esa enfermedad al propio tiempo. ¿Cómo dejarle? Vuelvo y pregunto, ¿cómo dejarle al tiempo todas las vicisitudes de nuestra propia vida? Y es cuando comenzamos, o cuando comienzo, mejor dicho, yo a decir, venga, el tiempo es como si fuese el médico, como si fuese
ese ente que te plantea el tratamiento de forma azarosa, de forma eh, sin establecimiento cualquiera, y tú debes aceptarla porque sí, esa es la cuestión, aceptar ese tratamiento que te plantea el tiempo. Son cuestiones que comenzamos a identificar porque de cierta forma plantean de que estamos a la deriva de nuestro propio equilibrio, pero un equilibrio que está centrado muchas veces, cuando hacemos este análisis de esta frase, a ese carácter emocional. Dependemos o dejamos nuestro equilibrio emocional al tiempo. Miren eso, muy interesante. Y eso es algo que comenzamos a identificar y dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para generar una reflexión con respecto a eso e ir más allá? Y es de cierta manera que tomo a un gran amigo eh, existencial llamado Gabriel Marcel. En este tema, Gabriel Marcel es muy específico y muy incisivo con respecto a ese tema del tiempo. Con Gabriel Marcel nos planteamos algo muy interesante y es ese aspecto de ese cuestionamiento realmente de qué es ese que nosotros conseguimos como tiempo y por qué lo huimos al tiempo. Porque algo muy interesante que comenzamos a ver, y cuando tú escuchas a las personas que dicen o plantean esas frases, es que de cierta manera dejan, como ya habíamos visto, esas vicisitudes al tiempo y se quieren desligar de ese problema, ¿sí? Entonces Marcel nos plantea y nos dice, bueno, pongámonos a mirar el problema, pongámonos a mirar el tiempo, a ver qué sucede, ¿sí? Y es de esta manera que quiero que lo veamos de una manera muy entendible para que digamos, bueno, ¿realmente el tiempo lo cura todo? ¿O hay algo más allá que hace que se curen las cosas? Y es de esta forma que comenzamos a ver este planteamiento de Marcel como un elemento como si nuestra vida fuese un libro, fuese una estructura de un libro como tal. Nuestra existencia y nuestra vida está planteada en una estructura como si fuese propiamente ese libro. Y de este libro vamos yendo, escribiendo poco a poco diferentes aspectos de nuestra vida. Aspectos que de cierta manera iremos detallando poco a poco en cada uno de los capítulos. Cada capítulo es una trama y es una situación en especial que vayamos desarrollando nosotros mismos como autores y que iremos generando cierto grado de profundidad, cierto grado tal vez de escuetidad, de dejarlo muy breves, muy light, por así decirlos, o de cierta manera podemos darle un coprotagonismo a ese capítulo. Y es lo que de cierta manera comenzamos a ver nuestra vida como un libro que se va escribiendo, ¿sí? Y esos contenidos son esas experiencias y vivencias que vamos tomando de ellas. Es así que a partir de este planteamiento de nuestra vida como un libro, es que comenzamos a notar que el transcurrir del tiempo, el transcurrir de nuestro tiempo, normalmente se ve como si fuese un elemento lineal, ¿sí? Y ese elemento lineal que planteamos acá, y que eso lo veíamos cuando veíamos a Sartre anteriormente, viene desde un elemento del pasado y se va generando hacia un futuro que tal vez es incierto porque no sabemos qué hay. Y de cierta manera, de esta parte de este proceso es lo que nosotros comenzamos a escribir. Y es allí que comenzamos a notar que esta frase viene referida no a las cuestiones tanto del pasado, ¿sí? Muchas veces no esperamos que el tiempo cure nuestro futuro porque en este cuestionamiento existencial el futuro es muy incierto y no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Es algo que se va dando, que se va generando en el aquí, en el ahora, en el presente. Por ende, este cuestionamiento del tiempo lo cura todo va a estar centrado propiamente hacia aspectos del pasado, hacia aspectos que ya hemos vivido, que ya hemos escrito en este libro llamado Existencia y que va a tener nuestro propio nombre. Es de esta manera que Marcel nos dice o nos plantea algo muy bonito y muy interesante.
Y es que en ese ámbito de escribir nuestros hechos, el pasado va a tener una serie de, de reinterpretaciones y de narraciones como tal. Él plantea o dice, nuestra existencia es como si fuese una narración de una obra, ¿sí? Suceden muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas que planteamos con amigos, planteamos con familia, planteamos con nuestras parejas, planteamos en nuestro trabajo, pero lo que nosotros comenzamos a escribir en ese capítulo llamado trabajo, en ese capítulo llamado familia, es una síntesis que nosotros hacemos desde nuestros ojos, desde nuestra percepción de lo que es en ese momento esa experiencia. Es así que en este caso, cuando nosotros planteamos ese elemento del tiempo como un pasado, lo vemos como esas hojas que hemos escrito y que estamos revisando como lectores, en las cuales nosotros leemos en un principio, como si fuese un libro que leemos por primera vez. Leemos un libro por primera vez y tenemos una concepción primaria de lo que es el libro. Tú dices, oye, me pareció un poco complejo el libro. Pero luego nos dice Marcel que cuando volvemos a reinterpretar el pasado, a reinterpretar el libro, lo que hemos escrito, como segunda vez, decimos, venga, el libro esta vez no fue tan complejo. Al contrario, lo he entendido, incluso he notado detalles que tal vez no notaba antes. Y hay algo muy interesante allí. Y es que él nos dice que de cierta manera esa rememoración o ese recuerdo de ese pasado va a estar en función de lo que nosotros estamos encontrándonos en nuestro presente. ¿Sí? Depende de cómo nosotros en su momento hayamos recordado ese pasado, podemos reinterpretar el presente, podemos reinterpretar el pasado. Es así que nos plantean y nos dicen, bueno, esa concepción de dejar pasar el tiempo puede ser un elemento plausible, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un principio, en ese justo momento en el que estás escribiendo ese capítulo del problema amoroso o de la muerte de un familiar o de un problema o de una ruptura laboral, puede que este capítulo sea un terror, sea algo incierto, sea de cierta manera un nudo dentro de la narrativa que no podemos desencajar, pero que luego al pasar el tiempo y lo reinterpretamos en una situación en la cual María o Juan está más tranquila o está más sopesado o está mucho más contentos o tienen más redes de apoyo y recuerdan esa situación, pueden verla de una manera distinta, de una manera diferente. Pero aquí viene el asunto. Y es que aquí somos muy incisivos y acá, en este ámbito, cuando comenzamos a tratar este tema del tiempo, sobre todo con Martel, es que de cierta manera no se puede dejar las vicisitudes del tiempo a la deriva. ¿Mm? ¿A qué nos referimos con eso? A que no podemos dejar el libro sin dejar de escribirlo. Y aquí nos plantea algo interesante Marcel con respecto a esta metáfora que les llego yo con ese libro. Y es, cuando estamos en ese aspecto de ese uso que veíamos anteriormente en el principio de la frase que dice, el tiempo lo cura todo como un problema de un proceso, de un duelo, de un problema o desequilibrio emocional. Es como si nosotros estuviésemos escribiendo un capítulo de nuestra vida, ya sea del amor, ya sea del trabajo, ya sea de la familia, y llegamos a un momento en el cual dejamos hasta ahí. Dejamos un punto y aparte. Y queda ese capítulo sin terminar. Es lo que de cierta manera en ese ámbito de la gestal
se vería como un aspecto de una situación no resuelta, de no cerrar un ciclo, ¿sí? Y es de esta manera que implica que si nosotros dejamos, sí, obviamente, pasar el tiempo para tener una reinterpretación, pero no le damos frente al problema, el capítulo seguirá así, incompleto. Seguirá en una hoja en blanco esperando a que lo reescriban, a que le den un desenlace. Y aquí nos comenzamos a generar o comenzamos a identificar que aquí va a comenzar a ser sumamente importante ese papel que queremos nosotros tomar como individuos, que queremos tomar como personas, ¿sí? Esa libertad que hablábamos con Sartre, en la cual la acción no tiene que ser algo pasivo en el que esperemos a que la otredad o las vicisitudes del mundo nos den, sino también que nosotros comencemos a generar una solución o un cambio. Es ahí que cuando nosotros comenzamos a plantearnos ese aspecto de ese tema del, de ese cambio con respecto al tiempo, comenzamos a ver que aquí hay algo sumamente importante y eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, con respecto a Sartre, con respecto a lo que es lo que veíamos anteriormente con Víctor Frank. Y es que Marcel nos dice, hermanos, aquí con respecto al pasado, lo que somos nosotros ahora, sí, efectivamente, dependemos o somos gran parte de lo que es nuestro pasado, pero no podemos centrarnos únicamente en el presente para proyectarnos hacia el futuro. Debemos ser conscientes que lo que somos nosotros ahora en este presente viene en gran parte en lo que hemos hecho del pasado, ¿sí? Y hay algo muy erróneo creer que en el presente podemos vivir eternamente cuando el presente es propiamente un instante, una milésima en segundo. Que cuando tomamos conciencia del presente, ese presente ya no es presente sino un pasado. Y es de esta manera que nos dice esto que nosotros queremos construir como un proyecto hacia un futuro, siempre va a estar sustentado hacia un pasado. Es inevitable ver el pasado de lo que hemos sido, de lo que hemos construido, de lo que hemos hecho. Y él lo plantea o lo comenzamos a identificar como un tiempo cerrado, un tiempo reduccionista, un tiempo que viene dependiendo desde el momento en que tú tienes conciencia de quién eres hasta ese último instante de conciencia de decir, estoy yo siendo ahora en este momento. Y es de esta manera que nosotros comenzamos a identificar y a decir, listo, tengo este capítulo sin escribir, este ciclo sin responder, este duelo sin desarrollar. Pero no puedo seguir adelante con mi libro de mi existencia si no tengo un capítulo sin desenlace. Es de esta manera que de cierta forma comenzamos a identificar que para poder nosotros tener esa cura que nos plantea la frase frente a ese algo o ese problema o esa enfermedad, es fundamental ser muy persistentes y muy conscientes de lo que hemos hecho en todos estos tiempos, en todo este pasado. Y cómo en situaciones, en otros capítulos de nuestras vidas, hemos solucionado situaciones iguales o parecidas. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que podamos reescribir y reinterpretar el problema. Pero no reinterpretarlo desde la mirada de un otro que nos dice tú debes hacer esto para solucionar tu problema, sino reinterpretar mi problema desde mis actos del pasado que me han servido a mí. ¿Sí? Y eso es lo bonito, porque te da la responsabilidad de ti solucionarlo de tu manera, a tu forma, darle un desenlace a ese nudo que teníamos tan amarrado narrativamente hablando y decir, oiga, la historia va hacia un drama de desesperación,
tristeza y depresiones. Pero ahora que ha pasado ese tiempo y puedo verlo de una forma distinta, puedo darle un desenlace en la cual esa dramaturgia pueda volverse una comedia, una intriga o un drama policial, ¿por qué no? ¿Mm? Pero aquí viene algo sumamente también relevante en este ámbito del desenlace y es ese ámbito que planteaba Marcel con su concepto del sacrificio frente a lo que hacemos en nuestra libertad. Nuestra libertad implica un sacrificio, pero no un sacrificio de muerte ni sacrificio de perder algo frente a la vida, sino un sacrificio más propiamente visceral, emocional, el cual nos lleva a decir, venga, si yo le voy a dar un desenlace a ese capítulo que no se ha escrito, porque ya sabemos que si lo dejamos ahí, ese capítulo queda en blanco y no va a haber nadie que lo reescriba. ¿Mm? Tengo que hacerlo en función de desligarme y soltar para poder luego recibir. ¿A qué nos referimos? A que cuando nosotros estamos en el proceso reinterpretativo de nuestra vida, estamos tomando unas nuevas perspectivas, unas nuevas formas, unas nuevas proyecciones hacia un presente y un futuro. Pero como estamos sosteniendo la trama de este capítulo no resuelto, no tenemos cómo recibir eso nuevo que queremos desarrollar. Es por eso que dentro de este planteamiento del tiempo lo cura todo, vamos a tener en cuenta que el tiempo como individuo va a dejar de ser como individuo médico que va a tener que curar. Que tenemos que ser ahora nosotros los que tenemos que hacerlo. Pero ahora bien, tenemos que dejar soltar esa trama de ese capítulo para recibir otro nuevo. Ese es el sacrificio que plantea Marcel en este caso con respecto a esta frase. Y nos dice, hay que hacer ese sacrificio de mirar cuál era el para qué de ese sufrimiento que teníamos, de esa enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué para mí eso era una enfermedad, un problema? ¿Y por qué de cierta manera no lo pudimos resolver y queremos que en el tiempo o que algo tan al azar lo quiera resolver? ¿Sí? Pero ser conscientes del soltar y luego el aceptar, el recibir. Y de ahí es donde vienen las terapias de aceptación y compromiso. Cierro paréntesis. ¿Qué nos plantea con este tema? Nos plantea, bueno, tenemos que comenzar a aceptar las cosas, pero aceptarlas no porque sí, no porque, llegó un otro que quiso reescribir este capítulo y hacerlo a sus términos, entonces yo me adapto y dejo que escriba. Y que escriba no en su libro, sino en mi libro de existencia. ¿Mm? Sino que es algo que nosotros nos planteamos y él dice, bueno, hay que ser conscientes que ese desenlace de ese nudo tiene que estar determinado, tiene que estar llevado realmente a lo que nosotros realmente queremos. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros queremos en nuestra vida? ¿Mm? ¿Por qué queremos nosotros seguir adelante con nuestra vida o querer replantear un cambio o querer decir, oiga, ya es el momento de querer resolver esto? ¿Sí? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón o el fin? Porque teniendo ese fin, es donde podemos nosotros direccionar ese desenlace que nos da un cierre apropiado de ese capítulo. Es de esta manera que comenzamos a generar ese cierre de ciclos. Un cierre de ciclos en función del sentido, en función de lo que queremos realmente. ¿Y qué nos plantea esto? Nos plantea, obviamente, llegar a decir, tengo este capítulo escrito de mi vida y quiero darle un desenlace hacia un futuro.
puede que ese desenlace con este fin sea distinto. Claro, porque las vicisitudes del mundo nos llevan a tener cambios y por ende nuestra vida es dinámica. Pero al tener nosotros una meta o algo estructurado, permitirá de cierta manera tener una cura. ¿Y eso qué implica? Implica que si por ejemplo nos hemos cortado, ¿sí? Y queremos curarnos de este corte, nuestro objetivo es que se sane por completo. Pero puede que por situaciones de la vida, por una infección o porque tenemos una mala cicatrización, nos quede una secuela, una rayita de ese corte tan profundo que teníamos. ¿Sí? Pero aún así, teniendo bien claro ese desenlace que hemos hecho de curar, de desinfectar, de poner una curita y demás, permitimos que aunque no sea una cicatrización completa, ese corte se pudo solucionar. Es de esta manera que Marcel nos dice, para hacer ese desarrollo realmente de esa cura, de ese duelo, tenemos que hacerlo no solamente con nosotros, sino tener en cuenta que en nuestra vida, si eso que estamos nosotros escribiendo en este libro y en este capítulo en especial sobre todo, va a estar en función de la otredad, de esos otros. ¿Mm? Entonces uno dice, venga, nos dicen o nos dices tú, Camilo, que el tiempo realmente no es el médico. El médico somos nosotros, sí. Que lo cura de la forma espontánea, no. Tenemos que replantear las cosas para que se den. Pero eso que nosotros queremos construir luego, o que estamos construyendo en otros capítulos, nos dice Marcel, que de cierta manera va en función a un desarrollo no solo personal, único, de unicidad, sino algo pluritario, que los otros pueden ver. ¿Esto qué significa? Que estamos escribiendo una obra llamada Mi vida, mi existencia, de Fernando o María o de Juan, en la cual ya hemos desarrollado 20 capítulos, que son de esos 20 años de vida. ¿Sí? Pero que ese desarrollo de esa cura, de ese tiempo, va a estar planteado en, listo, lo que nosotros estamos haciendo tiene que también estar dirigido hacia los otros. ¿Por qué? Porque esos otros, cuando se encuentren contigo, van a leer ese capítulo y van a plantearse, van a decir, bueno, ¿cómo María, cómo Juan, cómo Karen ha podido solucionar el problema que lo aquejaba en ese capítulo y lo cual lo tenía en un dilema existencial y gravísimo? ¿Sí? Y es de esta manera que plantea Marcel que nuestra vida es esa obra que nosotros vamos a permitir que los otros vean. Y de cierta manera permitamos, dentro de ese aspecto, de esa escritura del desarrollo pensado hacia esa otredad, que de esta manera podamos aceptar esas cosas que los otros nos entregan como insumo creativo para desarrollar ese desenlace, de ese nudo del capítulo, de nuestra existencia, de nuestra vida. Y aquí nos dice Marcel en este caso, va a haber problemas en los cuales muchas veces nosotros mismos no podemos ir o darle una solución, y es donde nos deriva a ese problema de decir el tiempo lo cura todo. Pero cuando nosotros estamos en esa apertura, en ese proceso de aceptación, cuando ya hemos soltado y ya hemos comenzado a generar esa recepción, es cuando comenzamos a decir, venga, en mi presente, en mi aquí ahora, hay personas que me brindan opciones para solucionar los problemas, o me brindan aspectos o herramientas que me llevan a mí luego ser creativos a solucionar ese problema. Y es lo que él plantea como una reinterpretación de ese tiempo. Veíamos que anteriormente el tiempo miraba hacia el pasado,
lo comprendíamos como ese tiempo cerrado, ese tiempo que viene desde somos conscientes de nuestra vida hasta el consciente que somos en el aquí, en el ahora. Y plantea que esa apertura del presente, proyectado hacia el futuro para solucionar el problema, se va a entender como un tiempo abierto o un tiempo trascendente. Y es cuando comenzamos a identificar que el tiempo no es el autor propio de la cura, sino que es, de cierta manera, las hojas con que tú escribes. Y es de esta forma que comenzamos a identificar y él dice, Marcel sobre todo nos plantea, puede que el tiempo, en este caso, tanto en ese tiempo de apertura, ese tiempo trascendental, haya profundidad, ¿sí? Donde complejicemos la trama de este capítulo para irlo solucionando y pongamos otros personajes en la vida que nos permitan solucionar las cosas, o podemos dar una trama, un plus twist, que llaman hoy en día, que es un giro de trama, o podemos verla tan compleja como por ejemplo Juego de Tronos, ¿sí? O podemos darle una durabilidad en la cual ese problema puede solucionarse en esta ínfima hoja, o gastarnos una, dos, tres, cuatro, cinco o incluso 10 páginas más. Y ahí comenzamos a ver que el tiempo en realidad es ese medio o ese espacio en el cual nosotros desarrollamos esa cura. Y que ese tiempo puede ser tan profundo en la medida o el grado que tú quieras llegar a solucionar el trasfondo de ese problema o esa enfermedad. O puede ser tan durable como el tiempo que estás tú dispuesto a centrar tu vida en ese único capítulo sin descuidar los otros que tienes que por escribir. Ten en cuenta que en ese proceso o en ese entendimiento de la frase el tiempo lo cura todo, ya en el transcurrir de nuestra vida, de nuestra existencia, teníamos ya escritos otros capítulos y no los podemos descuidar, ¿sí? Y ese es el planteamiento que nos dice Marcel. Ojo, no podemos centrar toda nuestra vida en la solución propia de un solo problema cuando tenemos una vida que sigue, porque ahí plantea algo interesante, que es que el tiempo es constante y no para. ¿Eso qué implica? Que no podemos centrarnos una y otra vez a solucionar ese problema una y otra vez y ser hostigados en el problema si realmente no estamos en ese proceso de entrega y apertura. Porque se va a descuidar los procesos o el resto del ámbito de los demás capítulos. Entonces quedan capítulos inconclusos o capítulos terminados con afán, ¿sí? Y esto hace que el libro no tenga eso tan enriquecedor que queremos dejar como legado de nuestra vida. Y es de cierta forma que ahí ya comenzamos a ver que ese tiempo, ese concepto del tiempo, que lo cura todo, es mucho más complejo, mucho más profundo, porque ya se plantea, venga, ya estamos ahora pensando en que esto que estamos escribiendo hacia los otros, centrados en un futuro, como un sentido de vida, va a estar centrado en un presente, en un futuro también, con base a lo que ya hemos escrito del pasado. Y plantea que el tiempo va a permitir que de cierta manera determinemos qué tanto nosotros queremos durar esta obra. Si queremos que este sea un libro cortico o queremos que sea un libro tipo enciclopedia
un libro fragmentado en volúmenes, que en términos más filosóficamente hablando es qué tanto le vamos a dar tiempo a nuestra vida, si vamos a terminar nuestra obra rápido, o sea, si nos vamos a suicidar, o si queremos tener vidas segmentadas en volúmenes. Y son cuestionamientos que hacemos desde ese concepto del tiempo. Y ahí es cuando comenzamos a terminar y ahí comenzamos a tocar cosas porque ahí Marcel dice, venga, hay un amigo también alemán llamado Martín y que se apellida Heidegger. Entonces que el man nos dice, venga, y dentro de ese espacio del tiempo, que sabemos que es estas hojitas, le vamos a comenzar a añadir algo llamado valores, ¿sí? Que es cuando ya hemos solucionado esa enfermedad, estamos solucionando otras enfermedades que nos vengan en el futuro, tenemos que hacer que nuestra obra sea interesante para leerla nosotras mismos, para reinterpretar, pero para que los otros lean de nuestro legado o nuestra pulsión existencial, que es lo que llama Frank. ¿Sí? Y es cómo queremos que nuestra obra, nuestro libro sea de interesante. Y es plantear en términos heideggerianos, en este caso, sería qué tan interesante queremos que sea nuestra vida escrita para que alguien en un futuro, cuando nosotros ya no estemos, lo lea. ¿Y eso qué va a implicar luego, cuando el tiempo lo cura todo en ese proceso de duelo que veíamos inicialmente, de las razones por las cuales surge esa frase? Es que va a ser que la muerte o el fin de esta obra tenga una importancia, tenga un valor agregado. Porque será muchas veces, en este caso, que haya muchos libros en los cuales escriben por escribir, ¿sí? O lo hacen otras personas, entonces no se vuelven tan interesantes. Entonces, estos planteamientos que queremos poner, y aquí comenzamos a hacer un poco ya el cierre, esta reflexión frente a esta frase, es qué hemos escrito nosotros en nuestras hojas del libro de nuestra vida, que han sido interesantes para ser releídas. Otra pregunta fundamental que comenzaremos a plantearnos es, ¿tenemos capítulos sin terminar? ¿Cuáles son? Y si lo tenemos, viéndolos aquí y ahora, en esos momentos, en un espacio distinto, en un término, en un espacio de la línea del tiempo distinta, y releyéndolos, ¿qué podemos hacer para darlos desenlace? ¿Necesitamos a otros para poderlo solucionar? ¿Cuáles serían? Una pregunta también interesante es, dentro de nuestro libro, y sobre todo en esos capítulos inconclusos, ¿tenemos coprotagonistas o coautores incluso? ¿Mm? Y por último, nuestra obra, nuestra vida, ¿la estamos escribiendo nosotros o lo escriben otros por nosotros? Es de esta manera que vemos, por ejemplo, esta frase del tiempo lo cura todo, en donde decimos, venga, sí, es necesario darnos el espacio para generar todo el proceso reflexivo y emocional. Pero, como bien nos decía Marcel, nos dice, hermano, no podemos dejarlo al azar. No podemos dejarlo a que el tiempo, como médico, lo cure todo.
Ya sabemos que el médico en realidad somos nosotros con nuestras acciones y con aportes de esos otros que están en el aquí y en la ahora, que podemos hacer esa reinterpretación de esa enfermedad, de ese capítulo inconcluso. Si no lo haces tú, en tu proceso, en tu propia obra, es difícil que dentro de los azares de la vida, y muchos menos los otros, puedan darle una solución correcta y precisa a ese problema que has dejado de responsabilizarte. Ya que más que tú, y solamente tú, sabes lo que realmente necesitas, lo que realmente requieres para ese problema. Y es de esta manera que hacemos esta interpretación del tiempo lo cura todo y lo dejamos a conclusiones de ustedes. Con base a lo que hemos hablado el día de hoy, decir, venga, realmente sí, lo cura todo, o realmente no. Este desgraciado, este Gabriel Marcel me quitó esta idea de que el tiempo lo cura todo, ahora me toca responsabilizarme de mis problemas. ¿Será? Es un cuestionamiento que les dejamos ahí para que ustedes lo planteen. Y cuando tengan esas situaciones, esos capítulos inconclusos, sepamos que solo yo y nada más que yo somos los que podemos curar el tiempo y el problema. Es así que damos por terminada esta charla del día de hoy sobre esta frase. Nos veríamos dentro de 15 días con un tema muy chévere. Espero que les vaya a gustar. Y si tienen cualquier duda con respecto a este tema o cualquier discusión en el que me digan objeto, no me parece, no estoy de acuerdo con Marcel, no estoy de acuerdo contigo, Camilo, perfectamente lo pueden poner en comentarios. Estamos dispuestos a la discusión. Que tengan una feliz noche y que les vaya muy bien.